Buenas, soy Doom, otro vídeo de Star Wars. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito, pero realmente es un tema que todavía no se ha explorado demasiado. Pero bueno, sobre la regla del 2 de los Sith. Claro, ¿qué pasa? Que esta regla es bastante más extensiva y tiene muchísimo más alrededor de cosas en el anterior canon, con el universo expandido. En este canon, han dejado caer, más o menos en este canon, pues que también fue Darth Bane el que lo creó. ¿Y qué es esta regla del 2? Esta regla del 2 se creó porque, obviamente, antiguamente durante el Imperio Sith, pues como vemos luego al final, imaginaros lo que pasa al final de lo del ascenso de Skywalker, que van aquí con la flota Sith y eso. Pero bueno, en vez de Palpatine, imaginaros que hay muchos sistemas, en cada sistema hay un Palpatine. Y con las ansias encima, claro, los Sith, la filosofía de los Sith era una ansia de poder, era una filosofía de usar el lado oscuro para simplemente la ansia de poder y todo eso. Pues imaginaros si hubiera muchísimos, pues siempre estaban luchando entre ellos, siempre había traiciones, venganzas, pues lo mismo que hay entre dos, pues imaginaros entre muchísimos, con lo cual por eso se estableció la regla del 2, aparte de porque casi les exterminan por culpa de esto, pues Darth Vader dijo, pues bueno, que haya un maestro y un aprendiz. Llega un momento en que quizá el aprendiz mata al maestro, con lo cual el aprendiz obviamente se convierte en maestro y tomará otro aprendiz. Que el maestro mata a ese aprendiz, pues cogería otro aprendiz, como vemos que también pasa con lo de Palpatine. O sea, uno siempre más poderoso. Siempre, porque y tú dirías, bueno, es también un poco incoherente, porque claro, tú coges uno muy poderoso, te puede matar, sí, bueno, siempre estabas con ese riesgo, pero claro, también los Sith lo que querían era que su filosofía triunfara, como vemos de Palpatine, entonces necesitaban obviamente apoyos, pues eso, un aprendiz, por ejemplo, como vemos, que dice él, ahora voy a tener un aprendiz con mucho más poder, o sea, como diciendo, tener una mano derecha y se puede tener controlada mejor, aunque siempre había, como vemos, el mayor riesgo siempre de la regla del 2 era ese, que siempre uno de los dos iba a matar al otro. Era un poco como lo de la peli de los inmortales, solo puede quedar uno, pues siempre quedaba uno, luego cogía otro y volvía a quedar uno. O sea, aunque era la regla del 2, en el fondo llevaba a la regla del 1. O sea, siempre al final quedaba uno. ¿Qué tenía de positivo? Obviamente que, como estaban casi exterminados los Sith, actuaban en las sombras. Luego en el nuevo canon vemos que no era así cierto, o sea, que existía en las regiones desconocidas una cultura todavía de un imperio Sith, pero bueno, vamos a decir en la República, los Sith, estando los Jedi obviamente detrás, pues no habrían dejado o sea, si lo habrían visto, sí que realmente se habrían levantado contra ellos y tal. Entonces los Sith, con la regla del 2, actuaban, digamos, como actúa Palpatine, o sea, ha sido un modo de... se infiltraban en la sociedad, digamos, o sea, no así en plan ejército, sino en plan infiltrándose como individuos. En este canon no nos deja claro, pero quizás lo mismo que Palpatine intentaba, lo intentaron otros muchos Sith que mandaron desde allí, desde el tal, intentando pues eso, corromper. Sobre todo lo que intentaban era pues en este caso la República y la Orden Jedi, que juntos eran muy poderosos, intentar corromperla desde dentro, ya sea pues como hizo directamente desde dentro, haciéndose canciller Palpatine, o incluso a veces pues pagaban a sindicatos criminales o a cazarrecompensas o financiaban, un poco como lo que pasa en el mundo real, financiaban algún movimiento contra ellos, en este caso los separatistas. Lo que nunca hicieron es a la vez, quizás como Palpatine, que era a la vez canciller y a la vez financiaba uno contra la República para debilitarse. Pero bueno, sobre todo eso, la regla del 2 lo que intentaba era, pues eso, intentar que no habría tantos señores Sith, o sea, que habría dos Lord Sith, un maestro y un aprendiz, o sea, ambos son Lord Sith.
en el momento que tú tomas. Porque como vemos, claro, eso también es un error a veces muy común, que yo cuando lo oigo y tal, es que mucha gente dice que, pues eso, se piensa que un usuario del lado oscuro es un Sith, siempre. Igual que un Jedi del lado luminoso, y eso no es verdad. Tanto, sobre todo en las series y eso, en Clone Wars hemos visto que había otros usuarios del lado luminoso, obviamente la mayoría son Jedis, ¿vale? Pero por ejemplo, los Sith pasaba al contrario. O sea, decimos, los Sith son los más tal, pero por ejemplo, en la época de Clone Wars había muchísimas otras culturas, como vemos las hermanas de la noche y tal. Los Sith realmente eran dos. Y estas había culturas que eran muy, pues eso, alrededor del lado oscuro, tal. Incluso luego la Inquisición, incluso los estos que son como los acólitos, como las Sag Ventres y eso, que eran acólitos de Dooku. Como es primero Palpatine estaba con Maul. Luego, por ejemplo, cogió a Dooku. Luego después a Vader, o sea que tampoco les importaba. Si eran inteligentes, cuando tenía demasiado poder, pues le eliminaban a ese aprendiz, era lo lógico. Si el aprendiz obviamente no les eliminaba antes. Era un poco como la mafia, esto de a veces cuando el jefe quiere eliminar a uno que ve que está ascendiendo y ese que está ascendiendo a la vez elimina al jefe y el primero a veces pues que lo consigue pues es el que gana. Y en esto de la regla del 2 más o menos es parecido. ¿Qué pasa? Que en este nuevo canon sabemos muy poco. En el otro sí veíamos muchísimo desde la regla del 2 de Darth Vader, pues un poco cómo se movió y cómo era antes también el Imperio Sith, que era el Emperador Sith y luego había muchos Lord Sith repartidos y tal, y claro, pues eso, que guerreaban entre ellos y tal, y a veces, a pesar de que se odiaban los Jedi y los Sith, el peor enemigo de los Sith eran los propios Sith. Pues claro, todos ansiaban el poder y todos querían, ya te digo, es como en la mafia, pues todos querían ascender y ser los más poderosos y ser el emperador y tal, entonces claro, siempre estaban con guerras internas. Y es un poco lo que hizo Darth Vader, en vez de decir, pues vuelvo a montar otra vez tal, a entrenar, imagínate, pues eso, como los Jedi, a entrenar a muchísimos Sith, pues para volver a montar la Orden Sith, y pues no, dijo así, de uno a otro, simplemente, o sea, dos, la regla del 2. En este universo todavía no sabemos mucho, nos han metido al final lo de Exegol, con lo cual me extraña lo de la regla del 2, porque claro, bueno, sí que vemos ahí a Palpatine y tal, pero claro, ¿quién nos dice que no había más señores Sith por ahí? Esto hasta que saquen eso y luego sobre todo el prólogo, lo de antes, lo de Alta República y eso, que saquen las historias y todo eso. Sabemos muy poco de antes, sabemos muy poco de antes del episodio 1, se sabe prácticamente nada, así que ya veremos. Bueno, pues nada, suscribiros al canal, compartir los vídeos, que me ayuda mucho. Ahora tenéis directos en Twitch y vídeo diario de YouTube. Todo lo tenéis en mi cuenta de Twitter. Un cine, lo miráis ahí, pongo constantemente todos los días, tanto de los directos de Twitch, tengo ahí el calendario semanal, todos los días bajo los vídeos. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.